¿Se han preguntado por qué Yudai puede tener varias cartas en el Extra Deck como si tuviera fusiones ilimitadas? Seguro dirán, pues bueno, es un anime y en el anime no hay la regla que tenemos en el juego físico, donde solo se nos permite un mínimo de 15 cartas. No hay que pensarlo mucho. Bueno, sí, a veces el anime funciona así, pero en realidad GX sí tiene una razón del por qué tiene fusiones ilimitadas en el Extra Deck. Y eso es porque en la vida real, en los inicios del juego, no había un tope para el número de cartas que podías tener. Podías llevar las que tú quisieras, desde 40 en adelante, incluso si querías todas las que existían en ese momento. Y curiosamente, los duelistas no conocían el límite del Extra Deck, aunque también los duelistas no solían llevar cartas en el Extra Deck, y si llevaban era un mínimo de 5 cartas o de 12 cartas, ya que en esa época solo había fusiones y realmente eran pocas las que servían. De hecho, para este video, revisando la lista del campeón de Yu-Gi-Oh! Del año del 2004, pude encontrar que llevó 21 cartas en el Extra Deck, pero cuando quise confirmar este dato, otras páginas decían que solo llevó 12 cartas, mientras que otras decían 15 cartas. Pero bueno, la cosa es que no había un tope como tal, y de igual manera sucedía con el deck principal. De hecho, en los videojuegos de Yu-Gi-Oh! También podías ver este dato, donde en juegos como Tag 4 se podía llevar más de 15 cartas. Pero esa regla fue cambiada cuando empezó Yu-Gi-Oh! 5DS, con la llegada de los sincros. En ese momento el juego iba a cambiar radicalmente, y ya desde entonces se pensó en que la manera de jugar los decks también iban a cambiar. Si se dejaba la regla como estaba, se podía salir de control. Además de que un jugador demostró que Konami tenía una falla en su sistema de cartas. Verán, en el año del 2007 en Alemania un jugador llevó 2222 cartas debido a que no existía una regla que dijera cuál es el límite de cartas que podías tener, así que técnicamente podías tener de 40 en adelante. A este jugador con su amigo fueron apodados el Delinquent Duo en honor a esta carta prohibida, donde asistió, como les dije, con más de 2000 cartas a un torneo oficial. Y como no estaba rompiendo las reglas, se le permitió participar, pero en la segunda ronda los jueces amablemente le pidieron que dejara el torneo, pues estaba incomodando a los jugadores y también al staff del torneo, ya que tenían que barajar todo el deck, andar con una caja por todas partes y su oponente tenía que revisar el deck o barajar el deck dependiendo del caso si alguna carta así lo mencionara. O sea, todo un dolor de cabeza. Aunque la verdad, este jugador no lo hizo de adrede. De hecho, él era un juez de Yu-Gi-Oh! Solo hizo esto para demostrar que Konami tenía una falla en su sistema de límite de cartas. Pero bueno, Konami al ver que tenía una falla en su sistema de regla de cartas, en agosto en el año del 2008 se cambió las reglas, poniendo un mínimo al Extra Deck y al deck principal. Y no solo eso, antes el Extra Deck se llamaba Zona de Fusión, pues eran las únicas cartas que existían. Pero con la llegada de los sincros pasó a llamarse Zona del Extra Deck y su mínimo serían 15 cartas. Un dato curioso es que este cambio marcaba el fin de la saga de GX y comenzaba la era del 5DS, por lo que en el anime no se sabe cómo afectó esto a Yudai. O sea, sí, es un anime, son eras diferentes, pero hubiera sido lindo saber ese detalle en la película de Lazos a través del tiempo, cómo Yudai tuvo que adaptarse a esta nueva regla. Y bueno, esa es la historia del Extra Deck Infinito. Díganme, ¿qué les pareció esta historia? ¿Sabían sobre este dato o es la primera vez que lo escuchan? Háganme saber toda su opinión aquí en los comentarios. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Shaoran y les estoy viendo en el siguiente video. Hasta entonces, sayonara. ¿Y tú? ¿Has sentido el corazón de las cartas?